la pastora Leymar de González de la Comunidad Familiar Altares de Adoración, sede de las Escuelas del Reino Eder en Maracaibo, Venezuela. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes la parashá número 39, que lleva por nombre Jucá, es decir, estatuto o decreto, y está compuesta por el capítulo 19, 20 y 21 de Números. Para iniciar vamos a ver algunos episodios o temas que se estudian a lo largo de esta parashá. Primeramente nos comienza hablando sobre la purificación de las cenizas de la vaca roja y las impurezas por un muerto. Es decir, aquella persona que estaba en contacto por un muerto debía de pasar por un proceso de purificación, y esto era a través de las cenizas de la vaca roja. También vemos el fallecimiento de Miriam y de Aarón, el agua de la roca, cuando Edom rehúsa dar paso a Israel, la serpiente de bronce y la derrota de Sejón y de Og, rey de Basán. Para iniciar nos vamos a ubicar en el capítulo 20 de Números, y este capítulo nos comienza narrando cuando el pueblo de Israel llega al desierto de Sin y acampa en Cádiz. Cuando ellos acampan allí, se relata el fallecimiento de Miriam y que es sepultada en este lugar. Simultáneamente, luego de esto, el pueblo se levanta en contra de Moisés y de Aarón y comienzan a murmurar nuevamente, comienzan a quejarse, diciendo que ojalá hubiéramos muerto y hubiéramos perecido con nuestros hermanos. Y se levantan nuevamente las quejas en ellos, diciéndoles: ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos has traído a este lugar donde vamos a perecer, donde no hay higueras, donde no hay viña y aún donde no hay agua? ¿Qué podemos observar nosotros acá? Que el pueblo tenía más que una esclavitud física, una esclavitud mental. En este punto, ya a estar muy próximos a conquistar la tierra prometida, aún ellos se recordaban y aún deseaban y se quejaban porque salieron de Egipto y estaban pereciendo, según ellos, las circunstancias que estaban pasando en el desierto. Lo peor que se puede hacer en tiempos de crisis es mirar hacia atrás. El enemigo va a querer que nosotros nos enfoquemos en nuestro pasado y no en lo que está delante, en lo que está por venir y en la tierra prometida que el Dios eterno determinó para cada uno de nosotros. Por eso les digo que el pueblo, más que una esclavitud física, Egipto había logrado de que ellos tuvieran una esclavitud mental. Ellos estaban limitados en su potencial, limitados en la palabra que el Dios eterno le había entregado, limitados en la promesa que ya el Dios eterno había decretado para ellos. Ellos tenían una conquista y tenían una tierra que poseer, pero por causa de sus limitaciones y de estar enfocados en su pasado, no podían ver lo que estaba delante de ellos. ¿Cómo podemos aplicar esto nosotros en nuestra vida? Pues el Dios eterno nos entrega una palabra, el Dios eterno te ha entregado una palabra, pero el enemigo va a querer que tú te enfoques en el pasado. El enemigo va a querer que tú veas que las circunstancias en las que tú estabas eran más cómodas y que lo que está por delante es algo desconocido, es decir, no querrá que tú salgas de ese confort, pero el Dios eterno en este tiempo quiere sacarnos a nosotros para llevarnos a la conquista y a lo que Él ha prometido y ha determinado. No permitas que los argumentos del enemigo vacíen tu mente con lo que el Dios eterno te ha dicho. No permitas que esos argumentos se levanten para sacar de tu vida esa palabra y esa promesa que ya el Dios eterno ha determinado. Vamos a ver qué dice Números 26 al 8. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Eterno apareció sobre ellos. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias.
En este pasaje, en estos versículos, vemos cómo las instrucciones del Dios eterno para Moisés son muy específicas. Es decir, primero, Aarón toma la vara. Segundo, reúne a la congregación. Y tercero, habla a la peña para que ella pueda darte su agua y puedas darle a la congregación y a sus bestias. Al Moisés, hacer esto, ¿qué iba a suceder? Pues que la peña iba a dar su agua y él le iba a dar de beber a la congregación. Eran unas instrucciones bien específicas que se le habían dado para que Moisés lo hiciera tal cual como el Dios eterno lo había dicho. Ampliando un poco esto, vemos como en Éxodo 17:6 a Moisés se le da una instrucción parecida. Dice Éxodo: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué podemos observar nosotros acá entre Éxodo y Números? En Éxodo, el Dios eterno le dice a Moisés que golpee la peña, pero acá en Números ya la instrucción es diferente. Ya él no debía golpear la peña, él debía hablarle a la peña. ¿Qué pasa o cuál fue la reacción de Moisés ante todo esto? ¿Cumplió las especificaciones tal cual como el Dios eterno lo había dicho? ¿O hubo alguna alteración en este diseño? En Números 20, del 9 al 11, se especifica o se dice qué fue lo que hizo Moisés. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Eterno como él le mandó. Paso número 1, tal cual como el Eterno le dijo. Luego, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ahora el paso número 3. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué pasó aquí? Moisés no cumplió las especificaciones tal cual como Dios eterno se lo había dicho. Vemos acá un diseño incompleto. El Dios eterno le dijo que le hablara a la peña, pero él la golpeó. Y gracias a su misericordia, de ella brotó agua, pero no eran las especificaciones que él había dicho. ¿Cómo aplicamos esto nosotros hoy en día? A cada uno de nosotros, el Dios eterno nos ha entregado una palabra, ya sea personal, ya sea ministerialmente, ya sea para la congregación. Él nos entrega un diseño y queda de nuestra parte si lo vamos a cumplir tal cual como Él lo dijo, o si le vamos a agregar el a mí me parece, el yo creo, el vamos a cambiar esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alteramos el diseño que el Dios eterno nos ha dado, posiblemente no veamos los resultados que estos deberían de tener. Y por eso nos podemos preguntar muchas veces: si el Dios eterno me dio una palabra y yo lo estoy haciendo, ¿por qué no estoy viendo los resultados que debería de ver? La pregunta es: ¿estoy cumpliendo y estoy llevando a cabo el diseño tal cual como el Dios eterno me lo dijo, o lo estoy alterando? Mi reflexión entonces es: vamos a hacer las cosas tal cual como el Padre nos ha indicado. Vamos a llevar a cabo esos diseños tal cual como Él lo ha dicho. Porque si así lo ha dicho y así lo ha decretado, es porque así ha de cumplirse, así ha de establecerse. Cuando Él me da una palabra, esa palabra crea un puente para que nosotros podamos caminar, para que nosotros vayamos en esa dirección, no para que nos desviemos, no para que lo alteremos, sino para que podamos ir de acuerdo a la dirección que Él ha dicho. Esta reacción o esto que hizo Moisés tuvo un efecto y tuvo una consecuencia en su vida. ¿Cuál fue esta consecuencia? Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meterás esta congregación en la tierra que les he entregado. Por causa de Moisés no haber cumplido tal cual estas especificaciones, él no iba a entrar a la tierra prometida.
El Dios eterno nos entrega una palabra y esa palabra tiene un propósito y un destino en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros como hijos del Dios eterno tenemos ese propósito. Y eso va más allá de ser salvos, va más allá de asistir a una congregación. Tiene que ver con establecer el reino de Dios y encontrar esa asignación particular. Tiene que ver con que cada uno de nosotros seamos ubicados en esa asignación que se nos ha entregado, en esa asignación que se nos ha delegado. Pero es importante que podamos identificar esa palabra y podamos ir en pos de ella, en pos de ese propósito y de ese destino que el Padre nos ha entregado. Porque Él nos puede dar una palabra y nos puede bendecir con una palabra espectacular. Pero si nosotros no estamos conscientes de lo que esta palabra implica, no vamos a llegar al cumplimiento de ese propósito y de ese destino. Cuando nosotros tenemos algún cargo dentro de la congregación, debemos asumir con responsabilidad aquello que se nos fue entregado y delegado, ya que nosotros somos ese modelo a seguir para los que vienen detrás. Moisés estaba en un lugar de autoridad. Tenía una autoridad, tenía un puesto y una asignación. Por lo tanto, él era ese modelo para todos los que venían detrás de él. Por eso es importante que nosotros sepamos asumir con responsabilidad cuando se nos entrega una función, cuando se nos entrega una asignación en la congregación. Porque todo lo que nosotros hagamos, cada paso que nosotros vamos a dar, los que vienen detrás de nosotros lo van a ver y nosotros vamos a ver ese ejemplo, vamos a hacer ese modelo a seguir para ello. Por eso yo declaro en este tiempo que cada uno de los que están en este mover que el Dios eterno ha activado en este tiempo, pues somos ese ejemplo a seguir para otros. Caminamos en esa palabra, caminamos en esa instrucción. El siguiente episodio nos habla cuando Edom rehúsa a dar paso al pueblo de Israel. Moisés envía embajadores al rey de Edom para que pueda interceder o pueda mediar para que ellos pudieran pasar por este territorio. Ellos le plantean todo lo que ellos habían vivido, todo lo que habían padecido y el maltrato que ellos habían tenido cuando estaban en Egipto. Luego le piden que si los podían dejar pasar por su territorio, que ellos no iban a tomar nada de sus viñas, no iban a tomar de su agua, no se iban a desviar ni a diestra ni a siniestra, lo único que deseaban era pasar por su territorio. Y vemos que la respuesta del rey de Edom es un contundente no. Recordando un poco, Edom proviene en su genealogía, Edom viene de Esaú y Jacob pues es Israel. Luego el pueblo le dice nuevamente, déjanos pasar, lo único que queremos es pasar. Si vamos a tomar de tu agua, nosotros te vamos a pagar lo que vamos a tomar. Pero Edom no quiso dejar pasar al pueblo por su tierra. ¿Cuál fue el problema de Edom? Que nunca pudo perdonar a su hermano. Su ira y su amargura había pasado de generación en generación. Y cuando Israel necesitaba pasar por su tierra, aún que ellos podían obtener algún beneficio de esto, él no quiso que Israel pasara por ese territorio. Mantuvo su soberbia y no quiso humillarse. En Amós 1, verso 11 dice, así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Dicho esto, pasemos al episodio del fallecimiento de Aarón, y se relata de la siguiente manera. Los hijos de Israel parten de Cades hasta el monte Hor, y el Eterno habla a Moisés y Aarón y les dice, Aarón será reunido con su pueblo. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte. Quítale a Aarón sus vestiduras y con ellas harás vestir a Eleazar su hijo. Entonces Moisés hizo tal como el Eterno le ordenó. Despojó a Aarón de sus vestiduras y con ella hizo subir a Eleazar su hijo.
La palabra Alá en hebreo significa subir, ascender. Es decir, el tiempo de la promoción de Eleazar había llegado. El tiempo de él ejercer esa función como sumo sacerdote había llegado. Esto implica que por causa de la revelación del Eterno somos promovidos a un nivel mayor, donde se nos entrega una investidura, una capacitación para descender a nuestra asignación con una mayor autoridad de gobierno. Ellos subieron al monte y Eleazar fue investido ahora de esa responsabilidad, de esa autoridad y de esa asignación de gobierno que ahora él debía ejercer. El tiempo de la promoción había llegado. El Dios eterno conoce y Él sabe cuál es el tiempo específico para la promoción de cada uno de nosotros. No debemos anticiparnos a esto, porque el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe cuál es el tiempo de tu promoción. Él sabe cuándo te va a entregar esa autoridad y cuándo tú vas a estar preparado para recibir esa autoridad y para ejercer esa asignación que Él te ha entregado. Recordemos que las circunstancias difíciles en las cuales nosotros pasamos, recordemos que esos desiertos son ese laboratorio que nos van a preparar para luego nosotros poder ser ese mensaje viviente y poder vivir plenamente lo que Él me ha dicho y lo que Él me ha hablado. Es por ello que es muy importante que cuando nosotros estemos pasando en medio del desierto, en medio de las circunstancias, no reaccionemos con quejas, no reaccionemos con una mala actitud delante del eterno Dios, porque recordemos que ellos no se estaban quejando con Moisés, ellos se estaban quejando con el Dios eterno. Es importante que nosotros reaccionemos con una actitud positiva y que más allá de las circunstancias físicas podamos ver y entender lo que está detrás de todo esto, lo que viene, la promoción que viene va a ser en el tiempo específico y cuando estemos preparados para recibir dicha promoción. Entrando en el episodio de la serpiente de bronce, dice en Números 21:4: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo es una de las estrategias que Jezabel usará en la vida de una persona para detener su ritmo de marcha y truncar la conquista. El desánimo es esa estrategia que Jezabel usa para detenerte, para paralizarte y para que no avances en el llamado y en la palabra y en esa asignación que el Dios eterno te ha entregado. Es por ello que cuando identifiquemos ese desánimo, que hay desánimo en nuestras vidas, tenemos que estar muy alertas, porque el desánimo lo único que va a querer es detenernos, es paralizarnos y no permitir que avancemos en ese llamado y en ese propósito, en ese puente que ya el Dios eterno determinó cuando nos entregó una palabra. Al desánimo entonces le decimos en este tiempo fuera. Al desánimo le decimos que no tiene arte ni parte en nuestras vidas, porque no nos llevamos por el desánimo, nos llevamos por la palabra que ya el Dios eterno me ha entregado, porque esa palabra y nosotros somos uno. Siguiendo con la historia, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Nuevamente las quejas. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Según aportes rabínicos, el maná cambiaba de sabor y era según el deseo de cada persona. En Éxodo 16:31 dice que su sabor era como el de hojuelas de miel. Y en Números 11:8 dice que su sabor era como de aceite nuevo. Es decir, las circunstancias van a tomar para nosotros el sabor que le queramos dar. Si yo estoy pasando por una circunstancia y lo único que pasa por mi mente es la queja, pues de ese modo voy a ver las circunstancias. Pero si lo que pasa por mi mente es la palabra que está delante, la palabra que me está esperando, pues voy a entender entonces que esta circunstancia es ese laboratorio, es ese proceso por el cual yo tenía que pasar. Ellos se quejaban por el pan, se quejaban por el maná, pero se quejaban porque no lo veían con los ojos y con la perspectiva que lo debían de ver.
por eso tomaban el sabor de acuerdo como ellos lo vieran. La mirada del pueblo estaba en lo circunstancial, en lo terrenal y en lo pasajero, y no en lo trascendental, en lo incorruptible y en lo eterno. Cuando nuestra mirada se enfoca solamente en lo terrenal, pues las circunstancias terrenales me van a afectar. Pero si mi mirada se enfoca en lo trascendental, en lo incorruptible y en lo eterno, aún las circunstancias externas no me van a afectar, pues voy a caminar segura y confiada en lo que ya el Padre ha decretado para mi vida. Si continúa relatando en Números 21, versos 7-8. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, es decir, reconocieron que habían hablado no solo contra Moisés, primeramente contra el Eterno. Por haber hablado contra el Eterno y contra ti, ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y dijo el Eterno a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La palabra hebrea para asta es nes, que significa señal, y a su vez se relaciona con lo que es milagro. Es decir, a Moisés se le dio la directriz de que colocara un asta y colocara allí la serpiente, y cualquiera que fuera mordido pues debía mirar y viviría. Es decir, en ese momento no era que había el poder en la serpiente en sí, no. El poder estaba en que ellos creyeran que al ellos cumplir con esto, que al pueblo cumplir con esto, pues ellos iban a recibir ese milagro. No por el poder que había en la serpiente, sino por creer y confiar en que el favor del eterno Dios estaba sobre ellos, y que al cumplir con esto, pues ellos iban a recibir esa señal, iban a recibir ese milagro. Continuando con el episodio de la serpiente de bronce, investigando un poco, nos damos cuenta que esta serpiente fue guardada aproximadamente durante 700 años hasta el reinado de Ezequías. En 2 de Reyes 18 nos relata que Ezequías caminó con un corazón recto e hizo lo recto delante de los ojos del Eterno, y quitó las imágenes de acera, y aún destruyó esta serpiente que Moisés había hecho. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo el pueblo le quemaba incienso, es decir, le dio un uso indebido. Lo que el Dios eterno determinó en un tiempo específico para que fuera una señal para ellos, pues ellos lo guardaron durante aproximadamente 700 años y lo colocaron como un lugar alto en su vida. Lo vieron como un Dios al cual ellos le podían pedir algo y esa serpiente se los iba a conceder. Es decir, no entendieron que no era la serpiente en sí, que era el poder y la manifestación del Dios eterno a través de esa circunstancia y a través de ese decreto que él había establecido para ese tiempo específico. El Dios eterno en este tiempo está levantando esos Ezequías para derribar esas imágenes de aceras, para derribar esos lugares altos y aquellas cosas que se han levantado con un mal uso, y para establecer y darle la correcta interpretación y el correcto uso a lo que el Dios eterno ha determinado. Dicho esto, pasamos a Yeshua en la Torá, o donde encontramos a Yeshua en la Parashá. Moisés. Moisés fue el mediador, es decir, intercesor entre el pueblo y el Eterno. Lo vemos en Números 21:7, que dice: y el pueblo fue a Moisés y dijeron: hemos pecado por cuanto hablamos contra el Eterno y contra ti. Ora al Eterno que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Yeshua es nuestro mediador y quien intercede por nosotros ante el Padre. En 1 Timoteo 2:5 dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el hombre, el Mesías. Y en 1 Juan 2 dice: les escribo estas cosas, hijos míos, para que no pequen, pero si alguno pecara, tenemos un intercesor ante el Padre, Yeshua el justo. ¿Acaso nosotros podemos justificarnos por nuestros propios medios? Pues necesitamos un mediador y Yeshua es ese mediador. Así como Moisés cumplió una función como intercesor y como mediador entre Dios y el pueblo, Yeshua es nuestro mediador y es quien intercede por nosotros.
También podemos ver el episodio de Yeshua en la Torá cuando se nos relata sobre el agua de la roca. Números 22. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. En Juan 4, 13 al 14, en cuanto a Yeshua, respondió Yeshua y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. El Dios eterno es nuestra fuente, es esa fuente que brota para vida eterna. No estemos pendientes entonces del agua, viéndolo de esta manera, si fluye o no fluye el agua terrenal. Estemos pendientes y estemos alineados entonces en Yeshua. Yeshua es esa roca en la cual nosotros estamos afirmados. Yeshua es nuestra fuente, y si bebemos de esa fuente no volveremos a tener sed jamás. Ya para concluir, quiero proclamar sobre tu vida, sobre tú que me estás viendo, que en este tiempo te levantas con una mayor autoridad. Declaro ahora que todo argumento que se quiera levantar en tu mente para limitarte, para truncarte y para que no avances en el llamado, en la palabra y en la asignación que el Dios eterno te ha entregado en este tiempo, se quebranta ahora mismo. Declaro que todo desánimo que ha estado operando en tu vida para que no camines en ese puente, en esa palabra direccional que el Dios eterno te ha dado, ahora mismo sale de tu vida, y por ende declaro que por cuanto tú alinees tu corazón a la palabra que el Dios te ha dado, declaro que en ese mismo alineamiento, así mismo vendrá la promoción sobre tu vida. Shabbat Shalom para todos.